¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos pasan a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal de los temas. Le recuerdo, si usted no está suscrito con la campanita, póngale la campanita. Semanalmente estamos poniendo una encuesta, mi productor Adolfo le está poniendo una encuesta con los temas más solicitados por ustedes, las preguntas que vamos viendo por ahí, para que usted pueda votar cuáles van a ser los temas de la siguiente semana. Y ese es el caso del día de hoy. Vamos a hablar sobre una pregunta que ya habíamos cubierto un poco en un video anterior, pero sigue surgiendo, y es ¿cómo rediseñarme? Esta es así como lo podríamos decir, como una inquietud muy encontrada en tantas personas, en tantos momentos de su vida, y que bueno, a veces hasta lo vamos viendo en la televisión, en ciertos programas que bueno, acaparan la atención de muchísimos, ¿no? Por ejemplo, estos programas de Extreme Makeover, ¿no? Que bueno, una persona se ve totalmente distinta y decimos, wow, es una persona diferente, ¿no? O en estos de Weight Watchers, creo que se llaman, en donde se ve la transformación de una persona que estaba con sobrepeso, con una obesidad mórbida en algunas ocasiones, y bueno, se hace un cambio y uno lo ve como una persona totalmente distinta. Y fíjese cómo todos estos cambios tienen que ver con algo que es principalmente nuestra apariencia, ¿no? Por ejemplo, un fisicoculturista lo podemos ver que está en ese camino como de diseñar su cuerpo, literalmente, ¿no? Trabajar músculo por músculo para volverse como una de estas unas estatuas griegas, ¿no? Así perfecta la anatomía, todo marcado. Y eso pues lo podríamos hablar tal cual, ¿no? Como si fuera una arquitectura de nuestra apariencia, que si nos cortamos el cabello de una manera, o a veces con el maquillaje es una cosa increíble, ¿no? Que yo creo que ya no es tanto rediseñarse, ¿no? Sino como un camuflaje, porque, bueno, vamos viendo unos trabajos de personas que se hacen totalmente diferentes, ¿no? Que se ponen de repente gomita en la nariz o en los pómulos y, bueno, ya vemos que es una persona radicalmente distinta, ¿no? Y una vez más, si se fija, este tipo de transformaciones son más bien en nuestra apariencia. Y es algo muy interesante, cómo vamos teniendo una cierta percepción de que si por fuera yo cambio, por dentro también voy a cambiar, ¿no? Y es algo muy interesante también porque, si se fija, hay ciertas cosas que nos van trayendo un bienestar. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un cuarto todo botado, todo sucio, que estar en un cuarto limpio y organizado, ¿no? A veces con flores o con cuadros agradables. Nos da una experiencia muy distinta el estar en un lugar, ¿no? Tal vez nos vamos acostumbrando a veces a nuestro cochinerito de la casa, pero no sé, si usted va a un hotel o algún lugar a hospedarse, es muy agradable llegar a un lugar nuevo y que esté limpio, que el lugar huela bien. Esto, una vez más, nos va a dar como esa referencia de que si lo de afuera, si la apariencia está bien, lo de adentro también va a estar bien, porque nosotros no sabemos cómo están las tuberías de ese lugar, ¿no? Ni la instalación eléctrica, vaya usted a ver, ¿no? Es como una metáfora, una analogía. Y es curioso porque fíjese cómo en nuestra apariencia van cargadas muchas cosas de nuestra personalidad. Por ejemplo, si pensáramos nuevamente en estas personas que se van exponiendo a este tipo de tratamientos extremos para adelgazar, pues bueno, por supuesto que una persona, después de pesar 300 kilos, si regresa a sus 60, 70 kilos, bueno, imaginemos un poquito más, ¿no? Unos 100 kilos, pues por supuesto que se va a vivir una persona diferente, ¿no? Del tipo de ropa, de cómo se siente con su apariencia, de la imagen que da a los demás, del tipo de pláticas que va a tener. Su vida va a cambiar radicalmente porque estaba en un extremo, ¿no? Del espectro en donde su apariencia se había vuelto la mayor parte de su persona, ¿no? O sea, imagínese todas las cosas que van acarreando pesar 300 kilos. Estoy exagerando, ¿eh? No sé si haya alguien que haya pesado eso, pero imagínese nada más desde bañarse, ¿no? O ir a un restaurante a sentar, pues como le hacemos, ¿no? O subirse a un avión, o ir a un bar, ir a bailar, ¿no? Montarse en unos patines. Definitivamente que son cosas que van quedando fuera del alcance. Y que al momento en el que eso cambia, se recupera la capacidad de hacer muchas cosas, pero si se fija, lo que pasó es que se perdieron capacidades y después se recuperan. En ese rediseñarse, en esa transformación, lo que se va haciendo es que se recuperan habilidades. Y esto
Si ya lo pensáramos un poquito más, no en casos tan extremos, ¿no? Como eso, como los maquillajes o el corte de pelo, fíjese en qué momentos nosotros nos vamos topando con esta inquietud, ¿no? Quiero rediseñarme. Por lo general son momentos coyunturales. Es un momento de crisis, podríamos pensar. Esto sucede muy a menudo cuando hay un rompimiento con la pareja, cuando hay un divorcio, cuando hay, por ejemplo, un despido, cuando va habiendo una pérdida importante de una persona querida en nuestra vida. Ahí es cuando nos llega esta urgencia de cambiarlo todo, de que las cosas sean totalmente distintas. Y vamos tomando un poquito el ejemplo del divorcio. Fíjese, pensando un poquito desde la óptica de una mujer, ¿qué es lo que va sucediendo, no? Se acaba la relación y toda la vida tiene que cambiar, ¿no? También para el hombre, pero vamos pensando un poquito más para nuestros televidentes, iba a decir, o radioescuchas, era lo primero que iba a decir, pero bueno, para usted que está en casa, ¿no? ¿Qué cambia en nuestra vida? ¿Qué tiene que cambiar? Pues radicalmente todo. Ya no vamos a vivir en la misma casa posiblemente, o si vivimos en esa casa va a ser por un tiempo porque se van a estar moviendo los bienes. ¿Qué va a pasar con la familia, con los hijos si los tuvimos, ¿no? Eso es algo que es forzoso hacer un cambio en nuestra vida, rediseñar nuestro día a día. Y algo que va pasando, especialmente con las mujeres, es que muchas veces tomaron el papel de ama de casa, ¿no? Las más de las veces todavía, y al momento en el que se termina la relación, literalmente se han quedado desempleadas, podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no hay alguien a quien atender, y esa era la labor del día a día. ¿Y qué va pasando con esto, no? Pues si hubo una carrera profesional previa, nos vamos a dar cuenta de que se puso en pausa. Si no la hubo, nos vamos a encontrar que estamos desempleados a nuestros 40, 50 años, ¿no? Y esto, pues por supuesto que nos lo vamos a vivir con un terror extremo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida, no? ¿Qué va a pasar? Porque la apuesta siempre iba a que eso iba a durar para siempre, posiblemente, bueno, al menos hasta que alguno de los dos muriera, pero no por un rompimiento temprano, como lo podríamos llegar a pensar, y no hay plan alrededor de eso. Y si para esa persona, previo a ese matrimonio, previo a ese cambio de rol, a volverse ama de casa, hubo una profesión, nos vamos a dar cuenta de que es mucho más sencillo regresar a una manera de vida previa, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que va sucediendo? Pues nos regresamos con los papás que ya no nos esperaban en casa, ¿no? Que ya vamos a ver una máquina de coser en donde era nuestro cuarto, o un montón de tiliches guardados, y pues también con cierta incomodidad, porque no era la idea que regresáramos, ¿no? No era así como la fantasía de nuestros padres. Y vamos a regresar a una situación de dependencia nuevamente, ¿no? Si no hubo una carrera, si no hubo un trabajo previo, no porque se tenga que tener una formación universitaria, si no hay una pericia, si no hay un oficio que podamos desempeñar, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí es en donde nos centra esta urgencia, es que me necesito rediseñar, ¿no? Porque no puedo seguir así. Esto cuando nos llega la urgencia, ¿no? Porque hay personas que no les llega esa urgencia y pasan de un vínculo de dependencia a otro. Pero justamente de lo que estamos hablando ahora es de esa urgencia. Y fíjese cómo es algo bastante triste ver que en esa situación nuestros planes las más de las veces fracasan, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que, bueno, es que me voy a volver mi propio jefe, es que tal vez voy a empezar un negocio, tal vez voy a empezar a vender cosas por catálogo, tal vez voy a empezar... Y esto resulta como una balsa que nos va llevando de repente por la marea, ¿no? Que podemos sacar algo de ingresos, que nos estamos ocupando, pero si se fijan nos estamos ocupando en algo que no nos va a llevar a mucho plazo, ¿no? O sea, no es algo que nos va a proporcionar una independencia económica, que si se fija ese es el eslogan: obtén tu independencia económica vendiendo trastes, ¿no? Y hay muchas personas que lo pueden hacer, pero vendiéndolo a una escala impresionante, y ya básicamente se está en un trabajo de 9, 10 horas, ¿no? No es vender 2, 3 cacerolas a la semana y ya con eso saco mi vida. No funciona de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos planes van a fracasar las más de las veces. También vamos a querer comenzar una relación nueva, ¿no? En algunos casos, y nos vamos a dar cuenta de que es increíblemente más difícil que antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las expectativas de las personas ahora son distintas que cuando yo, por ejemplo, me casé hace 20 años,
¿no? Ahora ya no soy una muchacha de 20, ¿no? Ahora soy una mujer de 40 años y es muy distinto el trato y la manera en la que me voy a poder relacionar, y eso también muchas veces nos va llevando a relaciones que fracasan muy rápido, ¿no? Y esto, fíjese cómo empezamos a querer reaccionar ante esto y decimos, bueno, es que si me visto, es que si hago, es que si hago esto, que si me pongo el pelo de tal color, pero realmente lo que estamos viendo ahí no es un rediseño de alguien, sino más bien alguien que no pudo cumplir con ciertas características de maduración para poderse sostener. Y esto es lo que nos está haciendo mucho más complicado el trabajo. ¿Por qué? Porque si no quedamos en la fantasía, ahora sí, de pues yo quiero ser una persona diferente y parece que simplemente con el poder de mi mente, con querer ser una persona diferente, lo voy a hacer. Pero pregúntese, ¿qué persona diferente se imagina que podría ser con las herramientas que tiene en ese momento? ¿No? Porque está muy padre soñarlo, ¿no? Y vernos, bueno, yo voy a hacer y voy a viajar y ahora voy a viajar por el mundo, pero pues ¿con qué dinero? ¿No? O con qué idiomas. O con qué pasaporte de entrada, ¿no? A veces ni el pasaporte tenemos tramitado. Y estamos poniéndonos en el futuro. Esto va siendo más bien un ejercicio para lidiar con la ansiedad que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque si nos vamos quedando con una idea, una fantasía de que estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo por desear algo, ¿no? Y me acabo engañando que tal vez haciendo estos pedacitos y acomodando estos palitos de una manera diferente, entonces voy a llegar y pues invariablemente nos va a llegar la frustración. ¿Por qué? Porque no están las herramientas adecuadas. Entonces, fíjese, esto en el caso, como lo estaba diciendo, de una persona que estando en una relación en donde era dependiente del otro, se ve abandonado o se ve dejado o vaya usted a saber, o viudo, lo que usted guste, y ahora tiene que vivir nuevamente ese comienzo. Y no es una manera de rediseñarse, porque aquí hay que entender algo muy importante. Si llegamos a ese punto de nuestra vida, ¿no? En donde tal vez nos casamos muy jóvenes, pero estuvimos casados 20 años y nunca hicimos nada durante todo ese tiempo para capacitarnos, para podernos volver independientes en algún momento, no porque no pudiera yo también ayudarme con las cosas que estaba haciendo mi pareja, ¿no? Que pudiéramos hacer casa los dos, sino que la idea es depender de la otra persona. O sea, básicamente nos volvemos como un hijo más a veces en esa relación. En el momento en el que se va la pareja, bueno, pues si se fija, hay todo un pleito sobre lo que yo me voy a quedar y que si no te voy a dejar ir nunca y que, ok, vamos quedándonos casados, pero tú sigues haciendo tu vida, todo con tal de no enfrentarnos con ese momento de, ahora sí, retomar el camino. Porque ese es el punto. Tenemos que retomar un camino que dejamos incompleto, no rediseñarnos. Ahí el problema, y vamos a estar hablando de esto en la semana y vamos a poder hablar de muchas más cosas, pero en ese caso en específico no hay mucho que rediseñar porque no diseñamos nada en un primer momento, ¿no? Y no me malinterprete en pensar, bueno, pero es que ser ama de casa es una cosa. Sí, pero durante todo ese tiempo no se hizo nada más, ¿no? Ese es el punto. Teníamos una sola capacidad, tenemos una sola pericia. Y si se fija, lo que resulta normalmente es que se regresa a casa de los padres y ahora atendemos a los padres. Ese es un destino muy, muy, muy común en ese tipo de rompimientos. ¿Por qué? Porque otra vez estamos fungiendo en ese rol, pero lo que va pasando ya en casa de los padres nos desacomoda. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, ¿no? Porque no voy a tener el mismo trato, porque otra vez me van a tratar como una chiquilla, aunque ya tenga 40, 50 años, ¿no? Voy a tener que seguirle pidiendo dinero a mis papás a ver si me puedo ir al cine. Y si se fija, es una cuestión de regresión total, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de ser independientes. Y eso no es algo de lo que se exima si dedicamos un momento de nuestra vida a atender el hogar. Esto es algo, qué bárbaro, en serio, no sabe cuántos problemas genera. Porque la idea es, pues evidentemente, si yo me caso y me dedico al hogar, pues ese es mi trabajo. Y es un entendido, mi pareja también, ¿ok? No importa, tal vez tú no estás teniendo
tú no estás teniendo un trabajo que nos esté dando un cheque, pero estás sosteniendo la casa, estás haciendo muchas cosas que si no tendría que hacer yo. Por supuesto, el sueldo que tengo yo es para sostener la casa, no es que sea mi dinero y tú seas mi esclava, aunque hay muchas personas que así lo tratan, dése cuenta. Pero, ¿cuánto tiempo podemos hacer eso, no? Uno podría decir, bueno, pues es que los niños están pequeñitos. Sí, los niños están pequeñitos, pero después de un rato se van a la escuela, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos en ese tiempo? Uno podría decir, bueno, pero pues es que hay muchas cosas que hacer en casa. Sí, sí hay muchas cosas que hacer en casa, pero ¿y qué quiere hacer usted? ¿No? Fíjese, pensando un poco más en esto, porque es más que nada intentando platicar un poquito más sobre esto de rediseñarse. Fíjese cómo no es una cuestión simplemente de querer, sino que necesitamos tener ciertas capacidades básicas para poder hacer eso. Y por eso es que estoy comenzando con esto en este primer video. Se necesita tener un set de habilidades, una cantidad de habilidades básicas para poder, ahora sí, diseñarnos, ¿no? No rediseñarnos. Rediseñarnos lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por ejemplo, para las personas que se van jubilando, ¿no? Que eso ya es una cosa muy distinta. Pero en este caso, fíjese, cuando estamos en esa situación, el asunto fue que cortamos una parte de nuestro crecimiento, que no alcanzamos a obtener muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque, tristemente, ¿no? Y pues no es tanto una tristeza, pero para sostenerse en el mundo, uno debe de tener algún tipo de habilidad para generar dinero para su sustento, ¿no? Como sea. Hay muchas habilidades dentro del hogar que se pueden trasladar a dar un sustento. Vemos personas que se dedican al aseo, por ejemplo, que se dedican a cuidar personas, que son niñeras. Esas son habilidades que se tienen en casa de contención y que son muy importantes, muy necesarias para nuestra sociedad. Pero que si se fija, a menos de que lo tomemos de una manera profesionalizada, no nos va a poder dar un sustento. Y para poder hacerlo de una manera profesional, necesitamos tener un enfoque muy distinto. No es lo mismo cuidar a mis hijos que cuidar a los hijos de otras 6 familias, días diferentes de la semana, trasladándome a toda la ciudad, llevando mis impuestos, mi contabilidad, mis gastos y mi presupuesto. Es una cosa totalmente diferente, ¿no? La habilidad básica de poder contener a un niño, podríamos pensar que está por ahí, ¿no? Pero todo lo demás que conlleva administrarme mi vida no está. Entonces, en esa situación, lo primero que tendríamos que pensar es ¿qué habilidades necesito ahora sí para retomar con mi vida? ¿Por qué? Porque tampoco es como para tirarnos al piso a llorar, ¿no? Tal vez un ratito nada más en lo que se nos pase el mal rato, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Déjeme le digo que muchas veces tendríamos que empezar a estudiar, porque también nos vamos a topar en casos todavía más extremos, en donde personas dejaron sus estudios a nivel primaria o secundaria por la situación que usted guste, ¿no? No siempre es por gusto, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas en nuestra vida que se nos van interponiendo, pero ahora a nuestros 50 años, con la secundaria trunca, ¿qué vamos a hacer? La secundaria. No, para empezar. ¿Por qué? Porque no tenemos las capacidades para hacer cosas más elaboradas, ¿no? A menos de que tal vez, imagínese usted que en su casa se preparó buenísima comida y dice, bueno, tengo un capital, puedo empezar a hacer eso, me puedo ir a trabajar a algún lugar de cocinero. No, por supuesto que lo puedo hacer. Ese tipo de cosas son habilidades que adquirimos en el camino. El punto acá es que estamos hablando de alguien que no desarrolló habilidades que pueda monetizar, ¿no? Que es una cosa fría, fea de hablar, ¿no? Pero no nada más es en la fantasía de quiero ser una persona diferente. Ahí nos vamos a dar cuenta que si no tenemos ciertas capacidades, difícilmente nos podemos estructurar como persona. Y esto estamos hablando, ojo, de una cuestión muy pragmática, del trabajo, del dinero, de la renta, de la contabilidad. Pero hay un montón de cosas más que también no van a estar desarrolladas si nos vimos en esa situación. Por ejemplo, la capacidad de estar solos. Cuando pasamos directamente de la casa de nuestros padres a vivir con una pareja, no tuvimos un espacio para podernos acostumbrar a la soledad, para podernos sostener nosotros mismos, porque siempre habían personas, y esto no quiere decir que nos fuéramos así como Tom Hanks a una isla desierta a platicar con un balón, no, pero de poder estar momentos en soledad. Y esto, ahora sí lo podríamos pensar, le pasa a hombres y a mujeres.
Si se fija, también los hombres muchas veces al momento en el que hay un divorcio se regresan a casa de sus padres, ¿no? Y tienen trabajo, tienen bienes y muchas cosas si pensamos en esa familia tradicional. Y de todas maneras acaban con los padres. ¿Por qué? Porque no está esa capacidad de enfrentar la vida solos. Que llegar a la casa, fíjese nada más cómo a veces vamos idealizando, es que el comer solo es la cosa más terrible del mundo. Y uno diría, ¿por qué estás comiendo, no? Tal vez, no sé, comer en tu cumpleaños, ¿no? O comer en Navidad solo, pues sí, es una situación muy triste porque uno esperaría que hubiera más personas, pero pues comer, desayunar solo, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, no, tampoco es que deba de ser un ritual todas las veces, pero ya desde cómo vamos planteando esto, fíjese cómo está ese miedo a estar solos y cómo no es nada más un miedo, sino la incapacidad de estar solos, la incapacidad de lidiar con mi angustia, yo solo, es algo bastante importante, ahora sí, para retomar ese camino. Pensando en los estudios, pensando en mis capacidades emocionales, y entonces acá, parte de la propuesta y de lo que vamos a estar hablando en estas charlas que tenemos semanalmente es, ¿qué tanto se necesita? ¿Cómo se puede empezar a hacer eso? ¿A qué me tengo que exponer? Porque principalmente ahí tendríamos que pensar que nos vamos a tener que exponer a situaciones nuevas. Y muchas veces lo que queremos es rediseñarme, pero ya acabado, ¿no? O sea, yo ya no quiero ser esta persona, ahora yo quiero ser una mujer empresaria, ¿no? Por ejemplo, o quiero ser una viajera, ¿no? Y todo lo que estaba en el camino nos lo brincamos. Nada más estamos pensando en el final, pero no en todas esas cosas que no importando que tengamos 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, vamos a tener que empezar a desarrollar, porque no nos queda de otra. Ese es el punto, ¿no? Muchas veces vamos a ver que hay otro camino, que es inmediatamente colgarse en una relación nueva, ¿no? En donde pueda recuperar lo que siento que perdí. Pero para las personas que están intentando recuperar esto, tal vez este ejercicio de reflexión nos va a ayudar un poquito en esta semana que vamos a estar cubriendo este tema. Pero bueno, por el día de hoy acá vamos a dejar el video. Espero que sea de su agrado, espero que lo haya disfrutado. Si le gustó, espera la segunda parte. Tenemos los videos los días lunes de horario mexicano.